te conocemos como guionista por Brujeando, ¿no? La serie Brujeando, y también por Curiosity Shop, que de momento hay 3 tomos, o sea, ya nos contarás si hay más o no. Y bueno, y Juan Díaz Canales, que supongo que lo conocéis, también guionista, también dibujante, también de la animación, venís los dos de la animación, y bueno, sobre todo conocido por Black Sad. Ahora estás resucitando a Corto Maltés, ¿no? Y bueno, también has sacado tu primera obra como autor completo, ¿no? Como Viaja al Agua, y bueno, pues... Qué envidia me dan. Qué envidia me dan, la verdad. Nosotros, yo al menos soy guionista, pero no les llego ni a la altura ni la suela de los zapatos a ninguno de ellos. Bueno, les voy a hablar primero de qué es la Asociación de Autores de Cómic de España. Tenemos justo allí el stand, ¿vale? Y es una asociación que busca defender los derechos de todos los artistas dedicados al medio, desde guionistas, traductores, dibujantes, ilustradores, entintadores, y seguro que me dejo alguno, ¿vale? Incluso editores, ¿por qué no? ¿Vale? Yo creo que si no estamos todos conjuntamente haciendo piña y peleando, dando a conocer ciertas cosas, organizando conferencias, estando aquí, estando en este tipo de cosas, pues al final el papel del autor pues no lo va a tener tan fácil. Hay que ser un fuera de serie como los que tenemos aquí para destacar, y debería ser más fácil acceder a un mundo laboral tan difícil como es el editorial, ¿vale? Y bueno, y ahora nos va a comentar Breixo que es Alma. Pues Alma es el sindicato de guionistas que nos dimos cuenta. Yo no formo parte de la directiva ni nada, simplemente soy un socio más del sindicato. Nos dimos cuenta de que las necesidades de los guionistas, que es una profesión que está como muy dispersa, que tenemos a veces poca relación entre nosotros, no se veían cubiertas en ningún sindicato. Entonces Alma se creó como sobre todo con 2 funciones, que son negociar convenios laborales y tener más fuerza, porque cada guionista por separado en su programa, en su serie, al final no es capaz de tener una fuerza negociadora suficiente. Sin embargo, el sindicato ha conseguido un convenio de mínimos de sueldo que está bastante bien y que se está aplicando ya en general en casi todas las producciones, tanto en programas como en series de televisión. Y luego también visibilizar la figura del guionista, que normalmente está bastante menospreciado en general, tanto en el cine como en la televisión, y su función es dar a conocer la labor del guionista y que la gente sepa que existimos y que nuestro trabajo es importante. Claro, porque por ejemplo en el mundo editorial sí que los guionistas son más visibles, ¿no? En el mundo del cine y la televisión pasa un poco eso, que hay un poco más desapercibida. Bueno, es complicado porque hay mucha gente, quiero decir, un cómic al final lo hacen un guionista y un dibujante, una guionista y una dibujante, mientras que una película la hacen miles de personas, y el guionista yo creo que tiene que estar mejor considerado porque al final es el primero del proceso y sin él no hay nada más. Pero es verdad que hay muchísima gente y que, por ejemplo, la figura más visible siempre va a ser la del director y la de los actores, sobre todo, que son los que están en la pantalla y los que la gente ve. Bueno, y quería también preguntaros un poco a todos, bueno, pues cómo fueron vuestros inicios a la hora del guión, porque, por ejemplo, en vuestro caso, vosotros eso, habéis trabajado en animación, pero ahora mismo os dedicáis más al cómic. ¿Vuestros inicios empezasteis a pensar en animación o teníais siempre clarísimo que queríais hacer cómic desde el principio? ¿Cómo planteáis vuestro trabajo como guionista? Sí, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que el comienzo lo que te hace empezar es un poco una especie de... yo siempre lo defino como una pulsión de contar historias. Yo creo que es un factor común de todo el que acaba en el audiovisual, cómic, incluso pues en literatura, ¿no? Quieres contar historias. Entonces, en nuestro caso, digamos que venimos un poco a través del dibujo, porque efectivamente empezamos en un estudio de animación, y poco a poco, digamos que lo de animación se nos quedó corto en el sentido de que, como decía Breixo, la animación es cine, al fin y al cabo, es como no es trabajar para el cine y para la televisión, y formas parte de un equipo más grande
en el cual si solo eres dibujante eres un miembro más de la cadena y además muy especializado. No puedes contar tus propias historias generalmente. Y bueno, si a eso unes que ya teníamos pasión por los cómics, de una manera un poco natural, pues empezamos a intentar contar nuestras historias a través del medio del cómic, ¿no? Que era algo que nos había apasionado siempre, pero digamos que empezamos como dibujantes de animación y poco a poco fuimos metiéndonos en el mundo del cómic como algo que en principio se debía más a la afición, pero que al final se ha convertido también en parte de nuestra profesión. Claro, pero ¿pensáis que el hecho de haber trabajado en animación ha dado una impronta a la hora de escribir cómics con una perspectiva más cinematográfica, más a la hora de hacer planteamiento o no? Yo no sabría valorarlo. Seguramente sí. O sea, sí hay cosas que tengo muy claro, que las hemos adquirido de haber trabajado en animación, y es pues un cierto dominio del lenguaje narrativo, que es obligatorio cuando trabajas en animación, y sobre todo en el terreno en el que trabajábamos nosotros, que era en preproducción, que es en hacer storyboard. Yo, por ejemplo, el primer guión que escribí de Black Sad, no había visto un guión de cómic en mi vida, entonces lo que hice fue un guión cinematográfico como los que me llegaban a mí cuando trabajaba en animación. Entonces todo eso de una manera epidérmica casi lo habíamos aprendido, y claro que favoreció. Ahora, si eso condiciona nuestra manera de contar las cosas, yo creo que no especialmente, la enriquece pero no la cambia, ¿no? Digamos que es como, tienes un plus, tienes a lo mejor más recursos, pero el mundo del cómic tiene bastantes diferencias con respecto al lenguaje del eso sí, cine. exactamente. Quiere decir que además que también hay como tendencia, ¿no? Hay una tendencia de un cómic más basado en el storyboard más clásico de cine, cinematográfico, de ese tipo de narración, y otro tipo de cómic más experimental, donde se juega más con la puesta en página. En tu caso, Teresa, ¿qué vertiente te ha interesado más siempre? Sí, a mí, buenas tardes a todos. Yo creo que para mí el haber trabajado antes en animación me complica un poco en cuanto al cómic. Es verdad que te da muchas tablas en cuanto a recursos, pero como no son los mismos, no es exactamente lo mismo, para mí el haber trabajado antes en cine quizá te hace un poco difícil al principio el hacer ese cambio de tiempo a espacio, que es trabajar en audiovisual a trabajar en cómic. En cómic hay un problema enorme, que es trabajar con la página, que no tiene nada que ver con escribir para ninguna otra cosa, y entonces es realmente lo que si no pones la cabeza, y a mí me costó un poco precisamente por venir de la animación, en que estás trabajando con espacio, que no son minutos, que las acciones no se cuentan de la misma manera, tienes un problemilla. En cuanto a que prácticamente todo cabe en cómic, yo creo que sí, creo que es uno de los medios más vivos que hay ahora mismo de expresión, que muchas cosas están por hacer y que gente creativa va a encontrar nuevas formas de hacerlo, precisamente porque no estás constreñido al tiempo. No es una cosa que está pasando y ya no vuelves atrás, sino que cada libro, según tú juegues con las páginas y cómo las pongas, vas a crear algo completamente nuevo y personal. Entonces ahí hay mucho por hacer.